Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 230. El amor a la casa de Dios es un reflejo de nuestro verdadero amor a Dios. Nehemías capítulo 11 al capítulo 13. Dentro del pueblo de Israel, una de las instituciones más importantes era el templo. Recuerden que cuando salieron de Egipto, Dios había ordenado que hicieran un tabernáculo, y dentro de ese tabernáculo había lugares muy específicos con el diseño de Dios para desarrollar todo el culto que Dios quería que tuvieran hacia Él. Ahora, no debemos olvidar que Dios no habita en templos o lugares hechos por manos, y que uno no puede encontrar a Dios solamente en un solo lugar, puesto que aún los mismos cielos no lo pueden contener, y que uno puede encontrar a Dios en cualquier parte y buscarle. Pero la razón de por qué Dios había querido tener un tabernáculo y posteriormente un templo tenía que ver con lo que llamamos la adoración general o corporativa, porque Dios siempre ha deseado que las familias se reúnan en congregación y puedan juntos llevar a cabo el tiempo de adoración a Él. Así entonces el pueblo comenzó con un tabernáculo y posteriormente ya con David el deseo fue tener un templo. Por supuesto David no pudo hacerlo, pero su hijo Salomón lo llevó a cabo y construyó uno de los templos más majestuosos de todos los tiempos. Pero por el pecado y rebelión del pueblo el templo fue destruido y el pueblo judío fue llevado deportado y cautivo a Babilonia. Y es después de 70 años, de acuerdo a la profecía mencionada por Jeremías, que el pueblo debería regresar otra vez a su tierra, y precisamente esta es una de las razones principales por las cuales Dios quería que regresaran para reedificar la casa de Dios. Y Esdras y Nehemías precisamente se escriben con este propósito de relatarnos cómo fue el proceso tanto del regreso como la reedificación del templo y de la ciudad. Ahora, no olvidemos que el regreso se hizo en 3 momentos, y entre el primer regreso y el último hubo más de 90 años. Así que la reedificación del templo duró todo ese tiempo, pero también había que volver a establecer el orden de servicio y la provisión para llevar a cabo todos los rituales y el culto levítico. Y por ello era muy importante establecer quiénes pertenecían a la tribu de Leví, y se tuvo que prohibir la entrada a algunos que no podían probar su procedencia y sacar a algunos que se habían mezclado con otras naciones. Ese fue un trabajo grande y extenuante, y todo el pueblo había decidido ayudar con esto, porque no solamente veían en el templo como un monumento importante nacional o un lugar de cohesión, sino que habían entendido la grandeza de Dios y de su magnificencia, y ellos querían participar por amor del nombre de Dios. Uno de los textos en este relato final del libro de Nehemías dice que el pueblo se comprometió a sustentar todo lo necesario para el desarrollo y trabajo que se hacía en la casa de Dios, y dispusieron que entregarían sus diezmos y que proveerían de todo lo necesario a los sacerdotes y a los que ministraban y a los porteros y a los cantores. Y dice el texto, en este compromiso, dijeron: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y también el mismo Nehemías relata hacia el final de todo este libro, en lo que sería un breve resumen de toda su preocupación verdadera. Y más allá de la reconstrucción de los muros y la reorganización social y política que llevó a cabo, precisamente era su preocupación para que la casa de Dios siempre estuviera en orden y bajo los estatutos de Dios. Por ello, echó fuera de allí al suegro del hijo del sumo sacerdote, a quien le habían arreglado una recámara dentro del templo. Además, siempre estuvo atento a las necesidades del templo y exhortó al pueblo para que nunca dejaran abandonada la casa de Dios y sin sustento. Las últimas palabras de Nehemías en este libro resumen esta gran labor cuando dice: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos,
a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así culmina Nehemías su relato tan especial de este regreso.